Se puede hablar de drama migratorio en España porque, por ejemplo, este pasado domingo murieron 51 personas en un naufragio en la ruta de Canarias tras 8 días a la deriva. Y, según dicen los periódicos, pues ya hay más de 1 millón de personas muertas en pateras en España hasta este mes de junio. Son cifras realmente escandalosas, realmente terribles, y que esto se une a lo que está pasando en el Mediterráneo, que mueren también miles de personas, miles de inmigrantes en los últimos años en el Mediterráneo, y eso no se puede consentir. Tiene que haber más patrulleras que auxilien a las pateras y que se tomen medidas para que ningún inmigrante muera en el mar. Realmente diríamos que habría que desarrollar una política de protección mucho más potente, mucho más extensa, y que atendiera esas necesidades. Actualmente, con los medios tecnológicos que existen, yo creo que se podría lograr en gran medida, pero hay que tener voluntad de hacerlo realmente. Subir la edad de jubilación hasta los 72 años, los 70 años, es una barbaridad. Una barbaridad, y lo reitero, porque hay muchísimos argumentos y razones que desaconsejan tomar esa medida por parte del gobierno que llegue a la Moncloa después del 23 de julio, que son las elecciones generales en España. Y las razones, ya digo, son muchísimas. En primer lugar, que hay muchísima gente que no llega a los 70, 70 y pico años de edad viva, muere antes. Entonces, no sirven los promedios, es decir, que una parte de la población llega hasta los 83 años, 85, 87 en el caso de las mujeres, bastantes, pero no todas, a lo mejor hay una mitad de la población o más que no llega a esas edades. A esa mitad de la población, ¿qué hay que hacer? Decirles, pues bueno, confórmense porque van a disfrutar de la jubilación 5 años, 3 años, 6 años y se acabó. No, eso no puede ser. Eso va contra los derechos humanos y va contra la Constitución y va contra cualquier ley y cualquier norma. Eso no puede ser. Según algunos medios informativos, la esperanza de vida en el año 2050 será de 85 años. Según algunos que hablan en los medios informativos también, en los medios de comunicación, la edad de 85 años ya es la edad, diríamos, de promedio de vida en España. Sea cierta una información o la otra, me da lo mismo. El caso es que la edad de jubilación máxima tendría que ser 65 años. ¿Por qué? Por razones de peso, por argumentos muy potentes. Y es que muchísima gente no llega a esas edades y muere mucho antes, pues a los 50, a los 60, 65, 70, etcétera. Y tienen derecho a una vida digna porque eso son simplemente estadísticas. Lo que hay que hacer es dedicar más dinero de impuestos para pagar las pensiones de jubilación, subir la cotización algo también para que haya más dinero en la reserva de las pensiones, etcétera, etcétera, ese tipo de medidas, pero no subir la edad de jubilación, porque hay muchos trabajos en que llegar hasta los 72 años trabajando es excesivo, y en general es excesivo siempre. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, promete un alivio hipotecario de 300 euros al mes por hogar que tenga unos ingresos de hasta 37.800 euros. Me parece una medida buenísima porque hay millones de españoles que están asfixiados, entre comillas, por las cuotas que tienen que pagar de hipoteca, ya que ha subido también el índice de precios al consumo, la subida de la vida es muy notoria y el dinero hay que repartirlo para distintos gastos. Por tanto, me parece una medida extraordinariamente positiva. Por supuesto, se tiene que respetar esa cifra. Los que ganen más de esa cantidad, lógicamente, no tienen derecho a ese alivio hipotecario, como es normal. Son medidas, yo creo, de sentido común y que, diríamos, se aplican probablemente extrayendo ese dinero de los impuestos, de los presupuestos generales del Estado, etcétera. Me parecen medidas realmente muy sociales y muy adecuadas. No me parecen descabelladas de ninguna manera, al contrario. El esfuerzo, la constancia, la perseverancia y la tenacidad son los valores que van a permitir que las personas lleguen a tener una cierta cantidad de logros mucho mayor que otras personas que no se esfuerzan o se esfuerzan muy poco o no tienen constancia prácticamente y consiguen muy pocas cosas en la vida. En ese aspecto hay que decir que también la sociedad actual parece que solo valora el dinero en buena medida y se desprecia el esfuerzo, se desprecian a veces los méritos, etcétera. Pero eso es un planteamiento realmente equivocado, erróneo. En cualquier caso, lo que está demostrado por las investigaciones, por los estudios y por mucha gente que ha triunfado, es que esto se consigue a través de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, sobre todo de mucha disciplina, que quizás sea la palabra más definitoria de lo que supone tener éxito. Sin disciplina no se puede tener éxito. Vale más la disciplina incluso que el talento, porque al final la disciplina produce talento también, podríamos decir, sin ninguna duda.
Eso es lo que sucede. Debe haber una garantía de futuro para nuestros jóvenes. Y esto hasta lo dice el propio rey Felipe VI en alguna de sus intervenciones, en alguno de sus discursos, o en bastantes. Y es algo de sentido común. Diríamos que lo que no puede ser es que los jóvenes tengan un nivel de paro altísimo en España, que es lo que está sucediendo, o muy alto, y también en buena parte de Europa, prácticamente. Quizás podemos exceptuar Estados Unidos y algunos otros países más afortunados porque tienen una política económica más potente, más fuerte, o por su situación económica, que es mejor, pero en realidad, si nos ceñimos a lo que es España, pues realmente se entiende que muchos jóvenes quieran irse al extranjero para encontrar trabajo, pues al Reino Unido, a Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, los países nórdicos, Italia, etcétera, porque de esa manera podrán encontrar oportunidades para vivir decentemente, ser independientes, tener su propio piso, en definitiva, llevar una vida normal, lógica por otra parte. Y eso se entiende que marchen. Las encuestas del CIS, del Centro de Investigación Sociológicas, no siempre aciertan y según salen los medios, en los periódicos digitales y de papel, hoy mismo y días anteriores, pues el CIS da la victoria al Partido Popular en las elecciones, que ganaría por número de votos respecto a los demás partidos, pero en cambio el CIS dice que la izquierda sumará mayoría para gobernar. Esto está por ver todavía, porque depende de las elecciones reales que se celebrarán ya dentro de poco, el 23 de julio. En cualquier caso, esperemos que el gobierno que llegue después de esa votación sea un gobierno que vele por los intereses de España y sobre todo que vele por los intereses de los ciudadanos, que dé ayudas, por ejemplo, en muchos sentidos a las familias más necesitadas, ayudas económicas me refiero, y sobre todo también, por ejemplo, que dé ayudas para la cuestión de la hipoteca, porque hay muchas familias asfixiadas por las hipotecas y por otros gastos, y esto también es digno de consideración. Comienzan las fiestas de San Fermín, hoy con el chupinazo a las 12 de la mañana. Son varios días, aproximadamente pues una semana o algo más de tiempo, en los que en las calles de Pamplona pues se disfruta la fiesta, se disfrutan los encierros, hay un ambiente de compañerismo, camaradería y además se busca que también lleguen muchos turistas de España, del extranjero, etcétera, para que Pamplona también tenga una actividad económica desbordante. En ese sentido, son unas fiestas con mucho arraigo en Navarra y también en España y que cada vez se proyectan más a nivel internacional, cada vez tienen más fama, cada vez la gente quiere verlas más, aunque sea por televisión, y en ese sentido el esfuerzo que hace, por ejemplo, Televisión Española en su transmisión de los encierros y de las fiestas en general, pues es realmente admirable. En cualquier caso, es una de las fiestas más populares en España y se entiende el porqué. Esa es la realidad. El debate a dos del próximo lunes en Antena 3 a las 10 de la noche entre los candidatos a la presidencia, que son Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, y el señor Feijóo, del Partido Popular, promete ser muy interesante porque supongo que saldrán muchas cuestiones y los candidatos se decantarán en un sentido o en otro y expondrán una parte de sus programas políticos o de la orientación política que desean tomar si llegan a ser presidentes del Gobierno. En cualquier caso, yo creo que es un debate a seguir para ver qué promesas realizan los dos candidatos, qué planteamientos tienen en su mente si llegan a ser presidentes de la nación. Y todo eso es interesante para todos los electores, creo. En cualquier caso, también es cierto que mucha gente vota no por los argumentos y las razones, sino simplemente por fobias y filias, por simpatías y antipatías. Pero por lo menos está claro que en una democracia tienen que imperar, creo yo, los razonamientos y las argumentaciones. Las vacaciones son algo absolutamente necesario y es preciso desconectar durante un cierto tiempo del año, puede ser 15 días, un mes, 2 meses, etcétera, y de esta manera recargar las pilas, por decirlo de alguna forma, renovar nuestra energía, repensar, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, el sentido que estamos dando a nuestra vida y también disfrutando de experiencias diferentes, distintas, que nos enriquecen también como personas y nos hacen ver la vida también de otra forma, de una forma más despreocupada, más abierta a las experiencias, ahora que actualmente está de moda el disfrutar de experiencias, de cientos de miles de experiencias, pues es un buen periodo para desarrollar esta costumbre de disfrutar de las experiencias. En ese sentido, me parece una época muy bonita del año y donde somos más libres todavía, si cabe, de lo que somos el resto del año
y eso siempre es positivo. En definitiva, bienvenidas las vacaciones. Los cruceros son otra posibilidad de viajar que pues es muy demandada por muchas personas. A mi juicio, pues es verdad que pueden ser grandes formas de viajar, pero tendrían que ser de mucha calidad. Por ejemplo, algunas compañías en sus barcos pues tienen simuladores, por ejemplo, de surf, rocódromos, parques acuáticos, etcétera. En ese sentido, las compañías, diríamos, de turistas en barco, pues tienen que ofrecer ese tipo de ventajas, porque también es verdad que los cruceros tienen sus ventajas y sus desventajas, porque realmente cuando los pasajeros desembarcan en los sitios a los que llegan los barcos, los transatlánticos, pues realmente pues están unas horas o un día o 2 días, 3 días, y eso es poco tiempo para conocer los lugares a los que llegan. Sería como un viaje continuo en el barco, pero bueno, es otra forma también de viajar.